Hola, el título no es clickbait ni ningún método de marketing de psicología inversa. Si no eres el amigo al que va dirigido este vídeo, lo mejor va a ser que cierres el vídeo y pongas algo más interesante para ti. Mamá, este vídeo es para mi amigo que entre comillas me acosa preguntas sobre inversiones, así que como son muchas y muy complejas, he preferido condensar todas las respuestas en este vídeo en lugar de mandarle innumerables audios inconexos. Además, si algún otro amigo me pregunta, siempre podré referirle a este vídeo y así no tendré que volver a sistematizar toda la información. Así que mamá, ciérralo también porque te vas a aburrir. Primero un poco de contexto. Empiezo con las batallitas. Ya en la carrera de medicina, ya por la crisis de 2008, me puse a leer libros de inversiones porque por aquella época yo era un tibio liberal y quería entender un poco de economía y de política porque ¿cómo vas a entender qué partido tienes que votar si no tienes ni las nociones básicas de economía? Por aquel momento leía sobre el oro, el SP500, el value investing, la inversión en vivienda y por qué no es tan rentable como parece, la inversión en arte, el efecto de los tipos de interés en la macro y en la microeconomía, las deudas buenas y las deudas malas, las velas japonesas, la esclavitud de las pensiones públicas, la regulación del suelo, así como la psicología del inversor y todo ese tipo de cosas básicas que deberías empezar a buscar en internet si no tienes muy claro lo que son o cómo funcionan. Aún así, me quedaba mucho por aprender. A partir del año 2014, a raíz del fracaso del modelo económico que el Partido Popular había llevado a cabo en España, me adentré en la doctrina de la Escuela Austriaca de Economía y desterré para siempre los dogmas keynesianos que los medios de comunicación y la educación pública me habían metido en la cabeza. De nuevo, si no sabes lo que es el keynesianismo, te invito a leer sobre ello porque es el conjunto de ideas económicas que rige nuestras vidas. Para ello, entre otras cosas, me fue muy útil el libro Economía en una lección de Henry Hazlitt, supongo que se pronunciará así. También tuve el privilegio de conocer a los ahora famosísimos Juan Ramón Rayo y Jesús Huerta de Soto. Aquí una foto de la dedicatoria que me firmó este último en la Feria del Libro. Siento curiosidad por saber si en aquel entonces el actual presidente de Argentina, Javier Milei, ya era firme seguidor de las ideas de don Jesús. Y ahora vamos con algunas lecciones. Yo tenía claro que no quería estar atrapado en la rueda del hámster hasta los 65 años o más, así que tenía que marcharme allá donde pudiera ganarme la vida mejor como médico, en este caso fue en Francia. Por tanto, primera obligación del buen inversor, aumenta tu base de ingresos o reduce tus gastos. Cuanto más grande sea la bola de nieve al empezar, más trabajará a tu favor el interés compuesto. De nuevo, si no sabes lo que es el interés compuesto, ya sabes qué tienes que hacer. Obviamente tienes que seguir gastando para vivir con una buena calidad de vida, pero elimina los gastos superfluos que seguro que los hay. Así, ya tenía una buena cantidad de efectivo cuando llegó la pandemia y los mercados cayeron a plomo. Tenía claros muchos conceptos económicos y quería entrar a comprar, pero no sabía cómo invertir. Es decir, vale, tenía el dinero, pero no sabía las teclas para convertir ese dinero en acciones. Yo no tenía a quién preguntarle, así que entre unas cosas y otras el tiempo pasó y entré tarde al mercado. Recuerda que hubo la famosa recuperación en V. Y recuerda que mientras tanto tenía que seguir con mi vida y mi trabajo. Por tanto, aunque no tengas pensado invertir en este momento, investiga las cuentas de inversión que existen y cuál es la que más te interesa. Ábrete una y espera. Solo te ha costado un poco de tiempo y si en algún momento hay alguna buena opción de compra, tú ya estarás listo para actuar. También recuerdo que ya al final del mercado alcista de 2022, al ver los datos macro, comenté en un vídeo de otro youtuber algo así como: está claro que el mercado está caro y que no es sostenible que siga subiendo a este ritmo a largo plazo, pero como no sabemos cuándo va a pinchar, mejor meterse dentro y cuando venga la corrección probablemente no llegue a los niveles a los que estamos hoy. Así que ¿para qué esperar? Esta es la típica frase que diría alguien que está en FOMO. Mírate lo que es el FOMO si no sabes lo que es. Después de eso, el mercado comenzó a caer y acabé saliendo con unas míseras ganancias de un 2% en más de un año en el SP500. Por otro lado, mis inversiones en criptomonedas se descalabraron. Pero en este caso mantuve las inversiones porque, salvo por alguna que otra shitcoin, en el resto creía que los proyectos eran sólidos y que acabarían por subir. El portafolio cripto llegó a estar en unas pérdidas latentes de alrededor del 35%. No todo el mundo está hecho para soportar tales caídas. Por eso, la formación es fundamental. Si entras solo por el precio y no entiendes los fundamentales, lo vas a pasar muy mal y perderás dinero. Por otra parte, tienes que hacer un esfuerzo de introspección para saber qué tipo de inversor eres y si estás dispuesto a pasar por una travesía por el desierto con grandes pérdidas latentes. No hay beneficio sin riesgo, o al menos no hay beneficio sin volatilidad. La volatilidad es la amiga del que entiende el mercado en el que invierte. Si no hubiera volatilidad, no habría ganancias. A menudo la gente dice que no hay que invertir en Bitcoin porque es muy volátil. Primero que todo, ¿qué hay que no sea volátil? ¿Visteis las acciones de Netflix? ¿Y las valoraciones de los bonos del Estado? Incluso el oro, reserva de valor por excelencia, llegó a perder más de un 50% de su valor durante décadas y tardó hasta 30 años en regresar a los máximos históricos de los años 70.
¿Por qué el mercado siempre tiende a subir? ¿No es esto un comportamiento propio de una burbuja? No necesariamente. Y esto tiene que ver con cómo funciona el sistema financiero y cómo se crea el dinero y cuáles son los incentivos políticos. ¿Cómo se crea el dinero? Cuando metes dinero en el banco presta tu dinero a una segunda persona. Y esa segunda persona compra cosas a una tercera persona, que de nuevo guarda el dinero en el banco y el banco puede prestar ese dinero a una cuarta persona y así hasta el infinito o prácticamente hasta el infinito. Es como un acordeón monetario que se estira más o menos dependiendo de la reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria consiste en que los bancos tienen la obligación de guardar una mínima cantidad de efectivo sin prestar para hacer frente a retiradas de dinero que pudieran hacer sus clientes. Creo que en Europa es del 1% del total del montante de los depósitos. Pero si de golpe una cantidad suficiente de clientes quiere retirar su dinero del banco, el banco no lo tiene, así que se ve obligado a vender parte de sus activos o a quebrar si sus activos están en pérdidas latentes, como ha ocurrido hace no mucho con el Silicon Valley Bank de Estados Unidos. De hecho, si los bancos no están quebrando todos en masa ahora mismo, es porque existe el Fondo de Garantía Europeo de hasta 100.000 euros de nueva creación imprimidos de la nada para garantizar los fondos de los clientes en caso de iliquidez, que es una bonita forma de decir que ponen tu dinero en riesgo sin compartir las ganancias contigo. Y ni que decir tiene que esos 100.000 euros generarían una enorme inflación, especialmente si el evento fuera sistémico. Es decir, no solo te cobran comisión por ganar dinero prestando tu capital, sino que además, si quiebran, te devolverán tus euros con dinero devaluado. Por otro lado, el dinero que los bancos no quieran prestar a particulares lo pueden prestar a los estados, ganando una pequeña rentabilidad. Pero he aquí el gran truco. Pueden usar esos bonos del Estado como colateral para pedir más dinero efectivo al Banco Central, creando de nuevo más dinero de la nada. Es por eso que los bancos comerciales siguen comprando deuda pública a pesar de ser un negocio ruinoso y peligrosísimo. Y es por eso también que ante la subida de tipos de interés más rápida de la historia, los bancos estaban todos quebrados y la Fed tuvo que habilitar la famosa ventanilla de liquidez para entregarles liquidez por esos bonos a su valor facial, es decir, su valor de compra, en lugar de a su valor de mercado, que era mucho menor. Si no has entendido esto, es que necesitas comprender el mercado secundario de bonos. Cuando la rentabilidad porcentual de los nuevos bonos sube, el precio de los bonos en el mercado secundario cae. Pongamos un ejemplo. ¿Por qué te voy a comprar a ti un bono a 10 años antes del vencimiento si este bono paga el 2% anual cuando puedo comprarlo directamente al Estado a un 4% anual? En este caso, si tú quieres deshacerte de ese bono al 2%, si lo quieres vender antes de llegar a los 10 años, tendrás que venderlo más barato de lo que te costó. Por ejemplo, en lugar de los 100 euros que pagaste, a 90 euros. Una vez que entiendes esto, te das cuenta que el sistema económico no puede permitirse que el valor de los activos financieros caiga, porque quebraría el sistema financiero y los estados con él. Los gobiernos, los bancos, los grandes inversores y las grandes empresas tienen todos el incentivo a que los activos siempre suban. Y si para que suban tienen que darle a la máquina de imprimir billetes, pues le darán a la máquina de imprimir billetes. El efecto Cantillon. Este concepto es fundamental y explica por qué la inflación real y la inflación de activos no son nunca iguales. Y por eso la gente que invierte se hace cada vez más rica. Estamos todos de acuerdo en que si no hay cambios en el resto de elementos de la economía, al aumentar la masa monetaria, el precio de las cosas tiende a subir. Sin embargo, vemos que no todos los bienes, servicios y activos suben a la vez ni en la misma magnitud. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre por el efecto Cantillon. Imprimir dinero es como tirar una piedra a una piscina. Se van generando olas que son cada vez más pequeñas cuanto más nos alejamos del lugar donde la piedra cayó. Si no hay ninguna otra intervención, el agua se calmará y el nivel general será un poco más alto que antes de lanzar la piedra. Dependiendo de dónde se lance esa piedra o en qué parte de la economía se inyecte el nuevo dinero, el efecto inicial será diferente. Por ejemplo, durante la pandemia se dio dinero a los ciudadanos que lo gastaron en la economía real, mientras que la economía real estaba parada. Por tanto, más dinero comprando cosas y menos cosas que comprar generó inflación en la economía real. Sin embargo, si echamos un vistazo al gráfico de la M2, vemos que nunca ha cesado de aumentar la masa monetaria y, sin embargo, solo hemos esperado una inflación real relevante a partir de la pandemia. ¿Por qué es esto? Pues porque en este caso la inyección de liquidez se realizó en el sistema financiero. El sistema financiero no usa ese dinero para comprar manzanas ni comprar zapatillas, sino para comprar acciones, fábricas, oro, bitcoin, casas, etc. Es por eso que esas inyecciones generan inflación de activos. Si la inflación de activos es muy importante, esta podría acabar trasladándose a la economía real, pero en mucha menor medida, al igual que ocurriría con el nivel del agua de la piscina. Y adivina cuál es la parte de la economía a la que llega más tarde el efecto Cantillon.
a los salarios. Por eso, para llegar a un sistema económico más justo, hay que cerrar el origen de todos los males modernos, el Banco Central y su dinero fiat. Pero como eso no lo vamos a lograr, tenemos que dar por buena la frase de si no puedes con ellos, únete a ellos. Ponte en el lado de los que tienen activos y que se benefician del efecto Cantillón. Y que las personas sin conocimientos financieros trabajen para ti en la interminable rueda del hámster. Algunos despertarán y otros no. Así es la vida. De nada sirve explicar todo esto a quien no tiene la inquietud por entenderlo. Pero bueno, llevo un buen rato hablando y aún no he respondido a ninguna de tus preguntas. Pero espero que entiendas que estoy tratando de construir los muros que sostendrán las respuestas que me pides. Primero hay que ver el bosque y luego si quieres miramos el árbol. Pero bueno, vayamos ahora al Bitcoin, que para mí es la inversión más sencilla de la historia desde mi punto de vista. Seguramente ya sabes que es una red descentralizada, con nodos, mineros y una emisión limitada a 21 millones de monedas. No voy a entrar en eso porque lo doy por sabido. Pero primero de todo, nosotros los occidentales vemos Bitcoin desde nuestra torre de marfil, con todas las comodidades del primer mundo y en general, con sistemas políticos que respetan la propiedad privada. Pero hay una parte importante del planeta que no tiene acceso a una cuenta bancaria y sí tienen un smartphone con acceso a Internet. Todos ellos pueden usar criptomonedas para hacer transacciones o incluso para ahorrar. Cuando tu propiedad privada está en peligro, cuando los señores de la guerra pueden robarte todo lo que tienes, no parece tan mala idea guardar algo que sea inconfiscable. También tenemos a gente que vive en países como Argentina o Venezuela, donde la inflación es galopante y la adquisición de dólares físicos es muy complicada. O pensemos en los emigrados cubanos. ¿Sabías que muchos ciudadanos cubanos sobreviven gracias a los dólares que sus familiares les envían desde el extranjero? ¿Sabías que el gobierno cubano se queda con alrededor del 70% de esas remesas? ¿Qué pasaría si en lugar de usar el sistema de remesas tradicional empezaran a enviar transacciones en la blockchain? Pues que no tendría que pagar ese 70%. ¿Y qué decir de los ciudadanos rusos? Allí también han impuesto un control de capitales y ya te puedes imaginar que eso es la antesala a una hiperinflación. Todos ellos podrían comprar Bitcoin y aunque el precio en dólares cayese un 50%, muy probablemente podrían seguir siendo beneficiados con la operación. Por otro lado, las instituciones y los ciudadanos más acaudalados saben que se viene una segunda ola de inflación y quieren aumentar más su patrimonio. Es obvio que han presionado al gobierno de los Estados Unidos para que aprueben medios de inversión para que las empresas puedan acceder al activo. El mercado ha cambiado mucho en solo un año y medio. En 2022, Bitcoin era un activo para minoristas, percibido como antisistema y en general una especie de sistema Ponzi. Las grandes instituciones sabían que no era así, pero no tenían forma de invertir legalmente en él, así que presionaron al regulador americano para que aprobara los famosos ETFs de Bitcoin. Solo un año y medio después, Bitcoin es un activo institucional avalado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. No olvidemos que en su momento Trump era anti-Bitcoin, allá por 2017. Pero si cambió de opinión, ya sabes que no es porque sí, hay algo detrás. Ahora escuchamos noticias de bancos centrales que quieren crear una reserva estratégica de Bitcoin, empresas que quieren tener parte de su tesorería en Bitcoin, etc. Y es que el dilema del prisionero acaba de empezar. Hasta hace muy poco, la mejor opción para los estados era ignorar a Bitcoin. Bitcoin les perjudica en su capacidad de endeudarse hasta el infinito. Sin embargo, una vez que algún país empieza a plantearse abandonar el consenso y comenzar a crear una estrategia de reserva de Bitcoin, los demás países están incentivados a hacer lo mismo o saldrán aún más perjudicados. Ningún político cederá poder si no es porque no le queda más remedio. Y parece que no les va a quedar más remedio. Por todo ello es que soy alcista para los activos financieros y muy alcista para Bitcoin. Creo que los ciclos de Bitcoin están rotos. El halving ya no será nunca más relevante a la hora de prever el comportamiento del precio. No estoy diciendo que Bitcoin vaya a ser el nuevo patrón monetario, solo que competirá con las demás monedas por tener su espacio, y aunque solo un 5% de las reservas mundiales acabe en Bitcoin, probablemente el activo acabe llegando al $1.000.000 por moneda. Sin embargo, en el corto plazo puede haber fuertes correcciones y hay que saber surfearlas. Y por último, una última tanda de preguntas. ¿Compraste en pérdidas? Sí, muchas veces. ¿Has hecho DCA alguna vez? Nunca he hecho DCA, aunque quizá debería haberlo hecho. Pero como me lo paso bien en los mercados financieros, prefiero hacer una gestión activa. ¿Tienes una wallet de Bitcoin en el móvil o una USB de Bitcoin? Sí, tengo ambas. ¿Es complicado comprar y vender al conectar la wallet a Internet? No, es muy sencillo, pero si te equivocas de dirección al enviar los fondos los puedes perder, aunque hay que ser muy tonto para que te pase. ¿Qué ventajas tienen las wallets? Las wallets pueden ser frías o calientes. Investiga la diferencia porque no es tampoco muy complicado. La ventaja es que el propietario ahí eres tú, no dependes de ningún tercero de confianza.
Estas wallets se conectan a la blockchain directamente. Para adquirir esos Bitcoin u otras criptomonedas necesitas enviártelos a las wallets desde un exchange de criptomonedas o comprárselos a otra persona para que te los envíe a tu dirección a través de plataformas como HODL o Pitch. Ventajas: que si haces el intercambio P2P no tributas, que nadie sabe que tienes ese Bitcoin y que si te embargan la casa no te pueden quitar esos Bitcoin en autocustodia. Desventajas: pues sinceramente que es un coñazo, que requiere más tiempo y mucho más esfuerzo. ¿Cuánto deberías invertir? Pues no lo sé. Cada persona es un mundo. Yo compraría al menos un Bitcoin entero, pero eso soy yo. Cada persona es distinta. Es que cada persona tiene un perfil de riesgo diferente. ¿Has vendido Bitcoin y otras cripto para recuperar tu inversión inicial? No. De vez en cuando hago algo de trading con menos del 10% del total de Bitcoin que poseo, pero la idea es simplemente de aprovechar para comprar más cuando corrige. No venderé a no ser que realmente crea que puede venir un mercado bajista. De momento lo veo muy difícil por todo lo que he mencionado anteriormente. ¿Qué piensas de las otras cripto? Bueno, creo que Ethereum, Solana, Cardano o Avalanche pueden tener futuro, pero hay muchas otras opciones y no las conozco todas. Ahí ya sería como hacer value investing y elegir entre varias empresas de un sector emergente. Es mucho más complicado, pero tiene mayor potencial en el corto plazo si eliges bien. Tengo un poco de varias de esas criptos. También tengo un poco de oro, de plata y de bolsa por diversificar, pero por un tema más psicológico. Si lo pienso fríamente, creo que debería meter todo a Bitcoin. Pero bueno, como suelo decir, si resulta que dentro de varios años veo que fue un error y que podría haberme hecho aún más rico con Bitcoin, me secaré las lágrimas con billetes de 500. Espero haberte sido de ayuda y a aquellos pocos que habéis llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Se trata de un intento de divulgación muy resumido y seguramente un tiro en el pie al canal y que no le va a gustar al algoritmo de YouTube. Pero bueno, a estas alturas ya me da lo mismo. No creo que suba más vídeos como este, quizá suba algunos sobre el proceso judicial que estamos tratando de llevar contra la sanidad española, porque de verdad que de inicio a fin es para alucinar. Pero ese contenido tardará años en llegar, ya que la justicia española es 100 veces más lenta que yo editando vídeos. Adiós y que vaya bien.